He firmado muchos documentos en mi vida. Acuerdos de sociedad, escrituras inmobiliarias, los papeles que disolvieron mi empresa después de venderla por más de lo que cualquiera esperaba, incluyéndome. Cada firma fue una pequeña ceremonia, un punto al final de una frase que escribí yo misma. Hoy no es diferente, o eso creo. La oficina del notario está en el distrito histórico, ese tipo de edificio que todavía tiene placas de bronce junto a la puerta y paneles de madera que huelen ligeramente a pulidor de limón y papel antiguo. Llego a las 10 de la mañana en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Dejé de llegar temprano a las citas hace décadas. Llegar temprano es para personas que necesitan causar una buena impresión. Yo no. Mi nombre es Dorothy Sinclair. Tengo 67 años. Soy dueña de 4 propiedades y, desde hoy, si todo sale bien, tendré 5. La mansión en Laurel Grove Gardens ha estado en el mercado durante 8 meses. Los vendedores bajaron el precio 2 veces. Yo esperé ambas veces, que es toda mi estrategia de negociación. Paciencia disfrazada de indiferencia. La pluma dorada que uso para firmar documentos importantes fue un regalo que me hice a mí misma el día que cerré mi primer trato de 7 cifras. La llevo siempre en el bolsillo interior de mi blazer. Algunas mujeres llevan amuletos de la suerte. Yo llevo pruebas. Harold Finch ha sido notario durante más tiempo del que algunos países han existido. Me recibe en la puerta con ambas manos, estrechando la mía con la cuidadosa formalidad de un hombre que entiende el peso del papel. Tiene el cabello blanco, gafas redondas y esa mirada ligeramente distante de alguien que parece estar haciendo cálculos en su cabeza todo el tiempo. Nos sentamos. Él organiza los documentos en 3 pilas perfectamente ordenadas. No lo apuro. Eso es otra cosa que aprendí temprano. Deja que la gente tenga su ritual. No te cuesta nada y te dice todo sobre quiénes son. Destapo mi pluma. La primera página, la segunda. A mitad de la tercera, Harold Finch se detiene. No es la pausa de un hombre que olvidó algo, no es la duda de alguien revisando un detalle. Simplemente se detiene, y me mira. He tenido hombres mirándome toda mi vida. Esto es diferente. Esta es la mirada de alguien que ha visto un fantasma. Bajo la pluma, sin soltarla. Señor Finch. Se quita las gafas, las limpia con un pequeño paño de su bolsillo del pecho, se las vuelve a poner y me mira otra vez, como si esperara que la segunda mirada corrigiera la primera. Perdóneme, dice, y su voz ha cambiado. Hay algo debajo ahora. Algo cuidadoso, casi reverente. Ustedes. El parecido es. Se detiene, se recompone. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta ciudad, señora Sinclair? Considero si la pregunta merece una respuesta. Decido que sí. Me mudé aquí hace 11 años. ¿Por qué? No responde de inmediato. Se inclina hacia abajo, debajo de su escritorio, y saca una pequeña llave que no había notado antes. Sus manos están firmes, pero apenas. Hay algo, dice lentamente, que ha estado bajo mi custodia durante 30 años, sellado con instrucciones muy específicas. Me mira una vez más con esa misma expresión. Tristeza, quizás. O algo cercano a ella. Me dijeron que solo lo abriera si una mujer con su descripción exacta venía a firmar documentos en esta dirección. La habitación queda en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared detrás de él. Adelante, digo. Abre el cajón con la llave. Saca un sobre. El sello de cera en el frente es rojo oscuro, marcado con una elegante letra B que se ha agrietado ligeramente con el tiempo, pero mantiene su forma. Lo coloca sobre el escritorio, entre nosotros, como si pesara mucho más de lo que realmente pesa. Antes de abrir esto, dice Harold, necesito hacerle una pregunta, y necesito que responda con sinceridad. Junta las manos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Lo observo por un momento. Harold Finch no es un hombre tramando algo. Es un hombre que ha cargado con algo durante 30 años, y está aterrado de lo que ocurre ahora que ese peso llega a su fin. 17 de marzo. Respondo. El color desaparece completamente de su rostro. Abre el sobre. El papel en su interior es color crema, grueso,
del tipo que se usaba para correspondencia legal antes de que todo se volviera digital. Lo despliega con ambas manos, lee, y vuelve a leer. Luego levanta la mirada. Sus ojos están completamente inmóviles. La mujer que dejó esto, dice en voz baja, se llamaba Virginia Beaumont Lowe. Hace una pausa, como si ese nombre tuviera que significar algo para mí. Falleció en 1995. Dejó una herencia, la mayor parte reclamada por su familia extendida. Otra pausa. Pero también dejó algo más. Algo que nunca le dijo a nadie. No me muevo. No hablo. Espero. Una hija, dice Harold. Nacida el 17 de marzo. Entregada en adopción privada 2 días después de nacer. Coloca el documento sobre el escritorio y lo gira hacia mí, señalando una línea. Escribió que si esta hija alguna vez aparecía, esta hija que se vería exactamente como ella, debía recibir todo lo que había sido mantenido separado, protegido. La pluma sigue en mi mano. Soy consciente, de una manera distante, casi clínica, de que mis dedos se han enfriado, de que la habitación ha cambiado de alguna forma. Las mismas paredes. El mismo reloj. La misma lámpara de bronce. Pero la geometría de todo se ha desplazado ligeramente. Como cuando un cuadro se ve distinto después de conocer la historia detrás de él. No dejo caer la pluma. La apoyo con cuidado. El pequeño clic del oro contra la madera es el único sonido que hago. Luego miro a Harold Finch y hago la única pregunta que importa. ¿Quién más sabe de este sobre? Harold Finch responde como responden los hombres honestos a las preguntas incómodas, despacio, con evidente resistencia. Nadie, dice. Ese era el punto. Explica que Virginia Beaumont Lowe acudió personalmente a él en la primavera de 1995, 8 meses antes de morir. Vino sola, sin abogado, sin testigos. Le dijo que tenía un secreto que pensaba llevarse a la tumba, pero que ese secreto merecía una puerta abierta, por si acaso. Le pagó en efectivo, dejó el sobresellado, firmó un acuerdo privado de custodia para su resguardo, y se fue. Nunca volvió a verla. Me hizo prometer, dice Harold, que si nadie venía, el sobre sería destruido cuando me jubilara. Si alguien venía. Hace un gesto hacia mí con las manos abiertas. El gesto dice, usted vino. Acerco el documento y lo leo yo misma. No tomo el resumen de Harold como la historia completa. Nunca tomo el resumen de nadie como la historia completa. Ese hábito me ha ahorrado una cantidad considerable de dinero a lo largo de los años, y al parecer también aplica a las herencias. La caligrafía de Virginia es precisa y ligeramente formal, del tipo que enseñaban en los colegios de señoritas en los años 50. La carta no está dirigida a nadie en particular. A mi hija, si encuentra el camino hasta aquí. El lenguaje es legal en estructura, pero personal en tono. Una mujer que sabía protegerse, pero que en esta ocasión se permitió sentir algo. Leo cada línea. Luego doblo la carta, la guardo en el sobre y coloco el sobre dentro de mi bolso. Harold me observa hacerlo sin protestar. Creo que entiende que no soy una mujer que deja cosas importantes en el escritorio de otros. La propiedad que menciona, digo, ¿dónde está registrada? Me explica que se trata de una finca rural, mantenida bajo una sociedad privada que Virginia estableció en 1993, 2 años antes de su muerte, y 2 años después de que las finanzas del resto de su familia comenzaran a colapsar. Nunca fue declarada como parte de ningún proceso sucesorio. Existe en silencio en los registros del condado, pagando sus impuestos cada año mediante una cuenta automatizada que Virginia dejó financiada por adelantado. Era meticulosa. A pesar de todo, me descubro respetando eso. Firmo los documentos restantes de la mansión de Laurel Goff. Mi mano está completamente firme. Harold lo nota. Puedo verlo. Hay un destello en su rostro que podría ser admiración, o podría ser alivio. Sella la última página, me entrega mis copias y se pone de pie. Cuando llego a la puerta, me detengo. Señor Finch, el nombre Beaumont Lowe. ¿Virginia tenía familia en esta ciudad? ¿Familia viva? Un sobrino, dice, y su voz baja apenas un poco. Reginald.
Él gestionó la herencia en 1996. Fue agresivo con ello. Asiento una vez. Lo archivo mentalmente. Gracias, digo, por cumplir su promesa. Salgo a la luz de la mañana. Conduzco yo misma hasta casa. Siempre conduzco yo misma. Es una de esas pequeñas decisiones en las que me he mantenido firme durante una vida que fácilmente podría haber devorado mi independencia por completo. En el auto no pongo música. Pienso. Ordeno los hechos tal como los conozco. Una mujer llamada Virginia Beaumont Lowe murió en 1995. Tenía una hija a la que dio en adopción al nacer y de la que no le dijo nada a nadie. Esa hija nació un 17 de marzo. Yo nací un 17 de marzo. Fui adoptada de forma privada a través de un abogado familiar, con 2 días de vida. Mis padres adoptivos me lo contaron cuando tenía 12 años, con calma y con mucho amor, como si fuera simplemente otro dato sobre mí, como el color de mis ojos o mi facilidad para el cálculo mental. Nunca supieron el nombre de mi madre biológica. La adopción había sido organizada para ser anónima, sellada, permanente. Hice preguntas en la adolescencia, como hacen todos los adolescentes, y luego seguí adelante, como hacen los adultos. Construí mi vida con los materiales que tenía. No pasé décadas buscando una historia de origen. Ya tenía una. O eso creía. En casa, me cambio el blazer. Preparo café como corresponde, en la prensa francesa, como lo hago cada tarde desde 1987. Saco el sobre de mi bolso y lo dejo sobre la isla de la cocina. Luego abro mi laptop. No soy una mujer impulsiva, no tomo decisiones sin información, y no entro en pánico antes de entender la forma de un problema. En lugar de entrar en pánico, investigo. Virginia Beaumont Lowe. El nombre arroja resultados de inmediato. Resulta ser una figura reconocible en la historia social de esta ciudad. Filántropa, mecenas de las artes, miembro del directorio de 3 fundaciones benéficas. Los obituarios la describen como reservada, digna y dedicada a sus causas. El tipo de lenguaje que se usa para las mujeres ricas que son admiradas a distancia, y conocidas por casi nadie. Hay fotografías. Encuentro una en un archivo digitalizado de una columna social de 1987. Blanco y negro. Ligeramente granulada, pero lo suficientemente clara. Tengo que dejar mi café. La mujer en la fotografía está de pie en una gala benéfica, una mano apoyada en un podio, la cabeza girada 3/4 hacia la cámara. Tiene el cabello con vetas plateadas recogido hacia atrás, despejando un rostro firme. Lleva pendientes de perlas sencillos. Se sostiene con la postura específica de una mujer que no necesita la aprobación de una sala, pero la acepta con elegancia cuando se le ofrece. Esa postura, la he visto antes. En espejos. La estructura ósea es idéntica. El ángulo de la mandíbula, la forma en que el mentón se eleva, no exactamente con arrogancia, sino con una certeza asentada que lleva décadas construir. Permanezco así un largo momento. Lo suficiente para que el café se enfríe. Luego cierro esa pestaña y abro otra. Registros de propiedad del condado. La información de Harold coincide con precisión. La sociedad, Beaumont Land Trust, posee una finca rural de 340 acres desde 1989. El valor fiscal actual está significativamente subestimado, lo que significa que el valor real de mercado es considerablemente mayor. Los impuestos se han pagado automáticamente cada año durante 31 años, sin interrupciones. Virginia planeó esto como una ingeniera. Encuentro a Reginald Beaumont Lowe en una tercera búsqueda. Tiene 71 años. Una breve carrera en bienes raíces comerciales a finales de los años 90. Una empresa que cerró discretamente en 2004. Una demanda pública resuelta fuera de los tribunales en 2009, otra en 2014. Igual resultado. Vive en la antigua casa familiar Beaumont, que heredó junto con todo lo demás que se creía que componía la herencia de Virginia. Su nombre aparece ocasionalmente en directorios comerciales locales. Nada reciente. Nada activo. Un hombre manteniendo apariencias, con recursos cada vez más limitados. Reconozco el tipo. Cierro la laptop.
Tomo el teléfono y llamo a Caroline Mars. Contesta en el segundo tono. Siempre contesta en el segundo tono, y esa es una de las razones por las que le he confiado mis asuntos legales durante 14 años. Caroline, digo, manteniendo la voz estable. Necesito que hagas una investigación discreta para mí. Nada presentado, nada oficial todavía. Necesito que averigües todo lo que haya sobre una mujer llamada Virginia Beaumont Lowe, el proceso de su herencia en 1996 y si una sociedad llamada Beaumont Land Trust tiene actualmente conflictos legales o partes interesadas. Una breve pausa. ¿Debería preocuparme? Todavía no, digo. Pero quiero saberlo antes de que alguien más sepa que quiero saberlo. ¿Está claro? Perfectamente. Cuelgo. Me quedo de pie frente a la ventana de la cocina, mirando el jardín. Mi jardín. El que rediseñé hace 3 años, el que tiene el arce japonés que planté el día que decidí que esta ciudad era mi hogar. Pienso en una mujer que construyó una puerta oculta, y esperó 30 años para ver si alguien la cruzaría. Pienso en un sobrino con deudas antiguas y una casa familiar que no se ganó. Y luego pienso en el sobredentro de mi bolso, y en la carta escrita con una caligrafía precisa y formal por una mujer que, al parecer, sabía guardar secretos. Yo también. Caroline me devuelve la llamada en 48 horas. No con respuestas. Con una pregunta. Dorothy, ¿a quién le has contado esto? Estoy en mi biblioteca cuando llama, sentada en el sillón junto a la ventana con una taza de té que no he tocado. He pasado los últimos 2 días leyendo todo lo que puedo encontrar sobre Virginia Beaumont Lowe, la legislación sucesoria de este estado y los mecanismos legales específicos para impugnar una omisión hereditaria de 30 años. Tengo notas. Tengo una línea de tiempo. Tengo 3 blocs legales amarillos llenos de mi letra, organizados por categorías. A nadie, digo. ¿Por qué? La pausa me da la respuesta antes de que la diga. Alguien ya lo sabe. Hice 2 consultas preliminares, dice Caroline, ambas a través de intermediarios, ambas completamente estándar. Dentro de 24 horas recibí una llamada no solicitada de un abogado llamado Philip Garrett. Representa a Reginald Beaumont Lowe. Quería saber, de manera casual, si estaba investigando la herencia Beaumont en nombre de un cliente. Otra pausa. Estaba tanteando. Pero el hecho de que lo hiciera tan rápido significa que Reginald tiene a alguien vigilando exactamente este tipo de consultas. Dejo la taza de té. ¿Qué le dijiste? Que realizo investigaciones para muchos clientes y que no discuto mi cartera de casos con desconocidos que llaman sin invitación. Su tono es seco. No pareció satisfecho. No lo estaría. Miro por la ventana el arce japonés. La luz se vuelve dorada a esta hora del día. Las hojas la atrapan como lo hacen al final de la tarde. Pienso en un hombre con deudas antiguas, sentado en una casa familiar, esperando. Caroline, ¿qué tan rápido puedes averiguar el alcance completo de lo que heredó Reginald en 1996? Específicamente, que fue excluido y que no fue declarado. Dame una semana. Dame 3 días. Me da 4. Es una negociación. Por eso me gusta. La llamada de mi banco llega un martes. Estoy desayunando, huevos, tostadas de masa madre, con el periódico abierto en la sección de negocios, cuando mi teléfono muestra un número que reconozco, servicios privados de Chase. Contesto de inmediato. Señora Sinclair, habla David Reeves, oficial senior de seguridad de su grupo de cuentas. Disculpe la llamada tan temprano. Hay algo que debemos informarle. Adelante. Ayer por la tarde, una persona contactó a nuestro departamento legal afirmando representar sus intereses patrimoniales. Solicitaron acceso a un resumen de sus cuentas principales, sus estructuras fiduciarias y sus propiedades actuales. Afirmaron que actuaban en su nombre, bajo un poder notarial. Hace una pausa medida. No tenemos registrado ningún poder notarial a favor de terceros. El protocolo estándar es rechazar la solicitud y notificar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los huevos se enfrían frente a mí. No los miro. ¿Quién hizo la solicitud? La persona se identificó como asistente legal de un bufete especializado en herencias.
Garrett and Associates. Garrett. Philip Garrett. El abogado de Reginald. Moviéndose en 4 días desde la primera consulta de Caroline. Señor Reeves, digo, manteniendo la voz firme. Quiero que registre formalmente en mi cuenta que no he autorizado a ningún tercero a acceder a ninguna información sobre mis finanzas. A nadie. Por supuesto. También quiero añadir un requisito de confirmación verbal para cualquier solicitud futura. Nada se procesa sin una llamada directa conmigo. Podemos hacerlo sin problema. Y quiero que actualicen todos mis protocolos de seguridad. Sí, todos. Hoy. Tomo mi pluma y escribo el nombre David Reeves en mi blog legal. Y señor Reeves, quiero un resumen por escrito de la solicitud de ayer enviado a mi correo en menos de 1 hora. Fecha, hora, nombre proporcionado y la naturaleza exacta de la solicitud. Silencio breve. No está acostumbrado a clientes que saben exactamente qué pedir. Por supuesto, dice. Se lo enviaré personalmente. Cuelgo. Miro el nombre Philip Garrett en mi blog. Luego trazo una línea que lo conecta con el nombre Reginald Beaumont Lowe, que escribí el primer día y rodeé 2 veces. Ellos saben que existo. No saben cuánto sé. Esa diferencia, entre lo que creen que sé y lo que realmente sé, es la única ventaja que tengo. Y pienso protegerla por completo. No llamo a Caroline todavía. Primero desayuno. Huevos fríos. Pero los como. 3 días después, estoy en el jardín, quitando las flores marchitas de los rosales. Es algo que hago yo misma, a pesar de tener jardinero, porque requiere exactamente el tipo de atención repetitiva y enfocada que despeja mi mente. Entonces escucho vibrar el teléfono dentro de la casa. Me quito los guantes y lo reviso. Un mensaje de un número que no reconozco. Señora Sinclair, mi nombre es Thomas Webb. Soy abogado junior en Garrett and Associates. Necesito hablar con usted en privado, no en nombre del bufete. Por favor, no mencione esto a nadie todavía. Puedo explicarlo. Lo leo 2 veces. Luego entro, me lavo las manos y me siento en la isla de la cocina. Hay 2 posibilidades evidentes. La primera, es genuino. Un abogado joven con conciencia, incómodo con lo que le están pidiendo hacer. La segunda, es una táctica. Un contacto diseñado para parecer una filtración interna y sacarme información. Considero ambas. Luego respondo. ¿Cómo conseguiste este número? La respuesta llega en menos de 1 minuto. Registros judiciales. Su nombre aparece en una consulta de propiedad que su abogada presentó la semana pasada. Trabajo con el abogado que se opone a esa consulta. No debería contactarla directamente. Lo estoy haciendo igual. Eso es o muy honesto, o muy bien construido. La única forma de saberlo es escuchar con atención sin revelar nada. Te doy 15 minutos, escribo, lugar público. Mañana a las 10 de la mañana. Café en Mercer y Fifth. Estaré en la mesa de la esquina. Acepta de inmediato. Dejo el teléfono y llamo a Caroline. Alguien del bufete de Garrett quiere hablar conmigo. Un asociado junior, sin autorización del despacho. Dorothy. Lo sé. Me reuniré con él en un lugar público. No voy a confirmar ni negar nada de lo que sé. Solo quiero escuchar. Hace una pausa. Pero quiero tener un registro completo de la conversación. Voy a grabarla. Dime si es legal aquí. En este estado, basta con el consentimiento de una de las partes. Puedes grabar cualquier conversación en la que participes. Bien. Hago una pausa. Caroline, ¿cómo vamos con la documentación de Beaumont Land Trust? Tengo casi todo. Dorothy, las cifras son. Se detiene. O hablemos en persona. ¿Puedes venir el viernes a la oficina? Estaré allí al mediodía. Thomas Webb tiene 28 años. Quizá 29. Ya está en el café cuando llego. Bien. Eso significa que está nervioso, y quiere posicionarse antes de que yo aparezca. Se pone de pie al verme. Buenos modales, o un intento de parecer inofensivo. Me siento sin prisa y pido café antes de dirigirle la palabra.
Tiene el aspecto de alguien que no ha dormido bien. Mejor. Gracias por venir. Dice. Tienes 15 minutos. Respondo con amabilidad. Úsalos. Y lo hace. A su favor, no rodea el tema. Va directo al centro, lo cual respeto, aunque no le doy nada a cambio. Reginald Beaumont Low, dice Thomas, sabe desde hace aproximadamente 6 semanas que era probable que apareciera alguien como hija biológica de Virginia. No sabe cómo, pero al parecer Reginald tenía un contacto en la oficina de registros del condado que detectó actividad inusual relacionada con Beaumont Land Trust. Cuando el intermediario de Caroline hizo la primera consulta, confirmó lo que Reginald ya sospechaba. Ha estado preparando una impugnación legal incluso antes de que usted firmara esos documentos, dice Thomas. Sostiene la taza de café con ambas manos. El señor Garrett ya ha redactado una petición para disolver el Beaumont Land Trust, alegando que las instrucciones originales de Virginia carecen de validez legal después de 30 años. También están preparando una impugnación paralela, cuestionando si cualquier heredera biológica puede ser verificada sin un testigo vivo. Lo observo hablar. No tomo notas. La grabadora está funcionando en el bolsillo de mi chaqueta, y aprendí hace tiempo que escribir durante una conversación cambia lo que la gente dice. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunto. Thomas mira su café. Porque lo que están planeando no es normal. Es agresivo de una manera que va más allá del derecho sucesorio habitual. El señor Garrett me pidió que ayudara a redactar un informe de perfil la semana pasada. Investigación sobre usted. Levanta la mirada. Señora Sinclair, las preguntas que me están pidiendo responder no son legales. Son personales. Buscan cualquier cosa que pueda hacerla parecer inestable, poco confiable o fácil de presionar. Sostengo su mirada. ¿Y encontraste algo? Pausa. No. Porque no hay nada, o porque dejaste de buscar. Tiene la decencia de no apartar la mirada. Ambas cosas. Tomo un sorbo de café. Afuera, un camión de reparto pasa frente a la ventana. Una mujer camina con un perro pequeño. La maquinaria cotidiana de un martes por la mañana, completamente indiferente a la conversación que ocurre dentro. Thomas, digo, voy a hacerte una pregunta directa, y quiero una respuesta directa. Asiente. ¿Reginald Beaumont Low tiene problemas financieros? Algo cruza su rostro. No puedo comentar sobre un cliente. No estás aquí en calidad profesional, digo con suavidad. Lo dijiste tú mismo. Silencio largo. La casa familiar tiene una segunda hipoteca, dice finalmente. Registrada hace 18 meses. Y hay un embargo sobre la propiedad. Una disputa con un contratista por una reforma que nunca se pagó. Asiento. Lo archivo. Dejo que el silencio se asiente un momento. Ha sido útil, digo. Me levanto. Dejo 20 sobre la mesa para el café. No le diré a tu bufete que me contactaste. Pero Thomas, documenta esta conversación por tu cuenta. Fecha, hora, lo que me dijiste. Guarda una copia en algún lugar que no sea el servidor del despacho. Lo miro con firmeza. Si esto va hacia donde creo que va, puede que necesites demostrar que actuaste de buena fe. Me observa. Ya está pensando en una contrademanda. Siempre pienso 3 movimientos adelante. Digo. No es un talento. Es disciplina. Lo dejo sentado con su café y salgo a la mañana. Viernes. Oficina de Caroline. Extiende los documentos sobre la mesa de reuniones con la eficiencia de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Me siento frente a ella y leo todo en orden. Informes de valoración, la documentación original del fideicomiso que Virginia registró, el proceso sucesorio de 1996, el historial de pagos de impuestos, el registro de la sociedad. Cuando termino, dejo la última hoja. 6,8 millones, digo. Estimación conservadora. Caroline asiente. La propiedad rural tiene derechos de explotación forestal y una servidumbre de agua que nunca se activaron. Una tasación adecuada podría llevarla por encima de los 8 millones. 8 millones de dólares, sentados en silencio en un registro del condado durante 30 años,
pagando impuestos, esperando. ¿Y el proceso de 1996? Exclusión total, dice Caroline, entrelazando las manos. El Beaumont Land Trust nunca fue mencionado. Ya fuera por diseño de Virginia o por un descuido genuino, nunca se impugnó, nunca se investigó. Hace una pausa. Los abogados de la familia aprobaron una herencia que creían completa. Otra pausa. Se equivocaron. Levanto la vista. Y Reginald casi con seguridad lo sabe ahora. Por eso se está moviendo rápido. Por eso se está moviendo rápido, repite ella. Miro los documentos sobre la mesa. Un plan de 30 años desplegado en papel, recibos de impuestos y un sobresellado con cera roja. Virginia Beaumont Law había construido una puerta, la ocultó, la financió, y esperó. Había confiado en que la persona correcta, eventualmente, la cruzaría. Había confiado en mí, antes de saber mi nombre. Caroline, digo, quiero moverme más rápido que Reginald. No de forma reactiva. Proactiva. Ella toma su pluma. Quiero iniciar esta semana un proceso de autenticación de ADN a través de un laboratorio certificado con validez legal. Quiero que el Beaumont Land Trust sea identificado formalmente como objeto de investigación hereditaria antes de que Garrett presente su petición de disolución. Hago una pausa. Y quiero que cada movimiento quede documentado con tal precisión que, si esto llega a los tribunales, el juez lea nuestra cronología y vea que actuamos primero, correctamente y de buena fe. Caroline asiente mientras escribe. Necesitaré la cooperación de Harold Finch. La tendrá. Lleva 30 años esperando hacer lo correcto. No va a detenerse ahora. Me pongo de pie, acomodando mi chaqueta. Una cosa más. El banco me envió documentación de la consulta de Garrett. Quiero que se preserve como evidencia de intento de acceso no autorizado. Caroline levanta la vista. Si fueron al banco, pueden haber intentado lo mismo con otras instituciones. Enviaré consultas a tu contador y a la empresa que gestiona tus propiedades. Y a mi médico, añado. Si Reginald busca ángulos, uno médico sería el más útil para él. Quiero saber de inmediato si alguien contacta al consultorio del Dr. Patel preguntando por mis registros. Caroline me observa por encima de sus gafas con una expresión que ya conozco. Esa mezcla de impresión y cautela. Dorothy, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para una pelea así? Tomo mi bolso. Toda mi vida, respondo. Solo que no sabía qué forma tendría. El Dr. Patel me llama un miércoles por la mañana. Estoy en mi escritorio revisando la documentación preliminar del proceso de autenticación de ADN que Caroline me envió. Un documento de 12 páginas que, a su manera, es una de las cosas más extrañas que he leído. Un proceso legal diseñado para confirmar que soy quien una mujer fallecida esperaba que fuera. Dorothy. El Dr. Patel ha sido mi médico durante 9 años. Es preciso, pausado y constitucionalmente incapaz de hacer charla trivial, lo cual es exactamente la razón por la que lo conservo. Ayer recibí una solicitud de historial médico de un doctor llamado Nathaniel Cross, afiliado a algo llamado Hargrove Psychiatric Associates. Dejo la pluma. La solicitud indicaba que estaba realizando una evaluación en curso sobre su salud cognitiva y solicitaba su historial médico completo de los últimos 10 años. Me quedo completamente quieta. Afirmaba, continúa el Dr. Patel con la neutralidad de quien lee notas, que usted había autorizado la transferencia como parte de una evaluación de bienestar solicitada por la familia. No lo hice. Lo supuse. La solicitud tenía varias irregularidades. Autorización notarial defectuosa, sin información de contacto secundaria, y el membrete de Hargrove Psychiatric Associates no coincide con ninguna práctica registrada en el Colegio Médico Estatal bajo ese nombre. Hace una pausa. La rechacé y la reporté. Pero, Dorothy, alguien está intentando construir un relato médico sobre usted. Esto no fue una consulta rutinaria. Le agradezco. Le pido un informe por escrito, fecha, hora, datos de contacto utilizados y el lenguaje exacto de la solicitud. Me dice que lo tendré en menos de 1 hora. Cuelgo. Permanezco inmóvil unos segundos. Una evaluación psiquiátrica. Esa es la jugada.
Reginald no solo está impugnando la herencia por vía legal. Está construyendo un caso paralelo para cuestionar mi capacidad mental. Establecer un patrón de confusión. Encontrar un psiquiatra dispuesto, presentar una impugnación de competencia junto con la solicitud de disolución. 2 líneas avanzando al mismo tiempo. Si una falla, la otra continúa. No es una estrategia torpe, pero requiere algo fundamental. Evidencia de deterioro cognitivo. Y yo he pasado 67 años generando exactamente lo contrario. Llamo a Caroline antes de terminar de pensar. Caroline llega esa misma tarde a mi casa con su investigador. Se llama Robert Callahan. Tiene 53 años, exunidad de delitos financieros, ahora en práctica privada. Tiene el rostro de un hombre que ha escuchado todas las versiones de todas las historias, y se reserva el juicio en todas ellas. Me cae bien de inmediato. Nos sentamos en la mesa del comedor. Extiendo todo lo que tengo. La documentación del banco sobre el intento de acceso de Garrett, el informe del Dr. Patel sobre la solicitud fraudulenta, la conversación con Thomas Webb, transcrita por la asistente legal de Caroline esa misma tarde y mis blogs legales con cronologías y notas. Robert lee sin hablar. Pasa las páginas con la eficiencia cuidadosa de alguien acostumbrado a documentos importantes. Cuando termina, levanta la vista. Están jugando a 2 bandas, dice. Eso pensé. La impugnación de la herencia es la línea principal. Esa tiene base legal, aunque sea débil. Golpea suavemente la mesa con un dedo. El ángulo de la competencia mental es la presión. Lo usan para frenarte, generar dudas, obligarte a ponerte a la defensiva, demostrando tu propia cordura en lugar de avanzar por la herencia. Asiento. Estoy prestando atención. Eso ya lo veo. Mira a Caroline, luego vuelve a mí. ¿Qué quiere que investigue? La situación financiera de Reginald. Completa. ¿Qué debe? ¿A quién y con qué urgencia? Hago una pausa. El embargo que mencionó Thomas Webb es un comienzo, pero quiero toda la estructura. Entrelazo las manos. También quiero saber sobre el Dr. Nathaniel Cross y Hargrove Psychiatric Associates. Si no existen como práctica registrada, quiero saber quién creó ese membrete y por qué. Robert asiente mientras toma notas. Y quiero evidencia documentada de cualquier conexión entre Cross, el bufete de Garrett y Reginald Beaumont Law. Hace otra anotación. Una cosa más, añado. Quiero saber si Garrett ha presentado algo, cualquier petición, moción preliminar, lo que sea, en los últimos 30 días. Si ya se movieron legalmente, necesito saberlo antes de que nos notifiquen. Deme una semana, dice Robert. 5 días. Acepta sin discutir. Otra persona que entiende que la urgencia es una forma de respeto. 4 días después, me llama mi contador. Martin Chu ha gestionado mis finanzas personales durante 11 años. Es metódico, conservador y profundamente alérgico a las sorpresas, lo que lo hace excelente en su trabajo y, a veces, agotador en cenas. Dorothy, hay algo que necesito comentarle. Su voz tiene la neutralidad cuidadosa de quien elige cada palabra. Hace 2 días recibí una llamada de alguien que se identificó como su nuevo abogado patrimonial. Dijo que usted había tenido algunos cambios de salud recientes y que lo había designado para realizar una revisión completa de sus activos. Cierro los ojos un instante. Martín, ¿cómo se llama mi abogada? Caroline Mars. ¿Eso ha cambiado? Claramente no. Hace una pausa. Le dije que no tenía constancia de ningún cambio en su representación y que necesitaría autorización directa suya antes de hablar con nadie sobre sus cuentas. Otra pausa. Insistió. Dijo que usted había estado confundida últimamente, y que por eso la familia había organizado una nueva representación legal. Silencio. Dorothy, llevo 11 años trabajando con usted. Usted no se ha confundido ni una sola vez. Abro los ojos. ¿Qué nombre dio? Philip Garrett. Ni siquiera un intermediario. Esta vez, Garrett en persona, llamando directamente, ejerciendo presión con su propio nombre. Eso significa una de 2 cosas. O está perdiendo la paciencia, o está ganando confianza. Ninguna de las 2 es una opción cómoda.
Martín, necesito lo mismo que le pedí al doctor Patel y al banco. Un informe por escrito de la llamada, fecha, hora, el lenguaje exacto utilizado, todo. Hago una pausa. Y añade un protocolo de confirmación verbal a mis cuentas. Nada, ni un solo documento. Sale de tu oficina sin una llamada directa conmigo. No con alguien que diga representarme. Conmigo. Ya está hecho, dice en voz baja. Lo configuré esta mañana. Le agradezco y cuelgo. Luego añado su informe al archivo creciente sobre mi escritorio. El que, página a página, se está convirtiendo en un registro impecable de acoso coordinado. 3 instituciones en 10 días. Banco. Médico. Contador. Garrett está mapeando todo mi entorno financiero y médico, buscando el punto más débil de entrada. Probando qué profesional puede ser más cooperativo, menos cuidadoso, más fácil de convencer de que los representantes de una mujer mayor con patrimonio merecen cortesía profesional automática. Lo que no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que cada intento ha sido documentado. Cada llamada. Cada solicitud. Cada nombre utilizado. Ellos están construyendo un caso contra mí. Yo estoy construyendo un caso contra ellos. La diferencia es que el mío es real. Robert Callahan vuelve el 5.º día, tal como acordamos. Llega a casa a las 7 de la tarde. He preparado café. Lo rechaza. Eso me dice que quiere ir directo al punto. Abre una carpeta y la coloca sobre la mesa entre nosotros con la deliberación silenciosa de alguien que sabe exactamente lo que contiene. Reginald Beaumont Law, empieza. Situación financiera actual. Se aclara la voz. La casa familiar tiene una segunda hipoteca de $380.000, tomada hace 18 meses, sobre una propiedad valorada en $620.000. Hay un embargo de un contratista por $47.000, por una reforma impaga, registrado hace 14 meses. Pasa la página. Además, encontré 3 sentencias civiles en los últimos 6 años. 2 acreedores, un antiguo socio. Ninguna resuelta. Desliza un resumen impreso hacia mí. Lo leo mientras continúa. Deuda total documentada. Aproximadamente $640.000. Hace una pausa. Y eso es frente a activos que, si usted logra reclamar el Beaumont Land Trust, perderían valor relativo de forma significativa, porque la casa familiar era el principal activo que Reginald creía controlar por completo. Levanto la vista. Necesita ganar. Necesita ganar, confirma Robert. Y eso lo vuelve peligroso de una manera muy específica. Se inclina ligeramente. Una persona desesperada asume riesgos que alguien solvente no asumiría. Asiento. El Dr. Cross. La expresión de Robert cambia por primera vez. Nathaniel Cross es una persona real. Psiquiatra licenciado, práctica independiente. Hace otra pausa. Pero Hargrove Psychiatric Associates no existe. Es un nombre ficticio, no registrado. Saca otra hoja. En 2018 y 2021, Cross testificó como perito en 2 casos de tutela distintos. Ambos involucraban personas mayores con patrimonios significativos. Levanta la mirada. En ambos casos, los familiares obtuvieron el control financiero. Silencio. ¿Y quién lo contrató en esos casos? Pregunto, aunque ya conozco la forma de la respuesta. Garrett and Associates, dice. En ambos. Me recuesto en la silla. Miro el techo un instante. No por sorpresa, sino por esa sensación específica de cuando una imagen termina de encajar. El banco, la solicitud médica falsa, la llamada al contador, las deudas de Reginald, del historial de Cross. Todo alineándose en una sola imagen coherente. Han hecho esto antes. No conmigo específicamente. Pero este método existe. Se ha usado. Y ha funcionado. Robert, digo, necesito todo esto en un informe documentado, con fuentes, registros públicos, expedientes legales, registros de licencias, todo lo que pueda verificarse de forma independiente. Ya está hecho, responde. Saca un documento encuadernado de la carpeta. 12 páginas,
con separadores e índice. Lo tomo. ¿Algo más? Duda. Es la primera vez que lo veo dudar. Una cosa más. Hice vigilancia sobre la residencia de Reginald durante 3 días. Coloca 3 fotografías sobre la mesa. Este hombre lo visitó 2 veces. Señala la imagen. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con un maletín. Verifiqué la matrícula. Es Cross. Levanto la vista. Se están reuniendo en persona, en casa de Reginald, antes de que exista cualquier proceso legal formal. Hace una pausa. Eso no es cómo funcionan las evaluaciones psiquiátricas legítimas. No, digo, no lo es. Miro las fotos. Un hombre con un maletín entrando en una casa sostenida por deudas y herencia familiar. Reuniéndose con un psiquiatra que ya participó en casos exactamente como el mío. Ambos vinculados al mismo abogado que está intentando acceder a mis cuentas. Esto es conspiración para cometer fraude. Digo. No es una pregunta. Como mínimo, responde Robert. Su abogada podrá precisar los cargos exactos, pero el patrón documentado, el uso de una entidad ficticia, los casos anteriores, las reuniones previas al litigio. Niega levemente con la cabeza. Esto va más allá del derecho sucesorio agresivo. Recojo las fotografías, el informe, el resumen financiero. Los añado a mi archivo, junto con la documentación del banco, el informe del Dr. Patel, el registro de Martín y la transcripción de Thomas Webb. El archivo ya tiene casi 5 centímetros de grosor. Lo construí en 10 días. Ellos llevan meses. Esa asimetría me satisface. A la mañana siguiente llamo a Caroline. Tengo el informe de Robert. Digo. Tengo documentación de 3 instituciones, banco, médico y contador, confirmando contactos no autorizados coordinados desde el despacho de Garrett. Hago una pausa. Tengo el perfil financiero de Reginald, $640.000 en deudas documentadas. Tengo evidencia de un patrón previo. Cross testificó en 2 casos de tutela, ambos organizados por Garrett, ambos dirigidos a personas mayores con patrimonio. Otra pausa. Y tengo fotografías de Cross reuniéndose con Reginald en su residencia antes de que se haya iniciado cualquier procedimiento legal. Silencio largo. Dorothy, dice Caroline con cuidado. ¿Eres consciente de lo que has reunido aquí? Sí. No es solo una defensa. Es un caso. Tienes base para una denuncia penal. Continúa. Conspiración para cometer fraude, posiblemente abuso hacia una persona mayor, dependiendo de cómo lo interprete la fiscalía con el ángulo psiquiátrico. Su tono cambia. Está pensando en voz alta. Si presentamos primero, de forma proactiva, antes de que Garrett registre su solicitud de disolución, controlamos completamente la narrativa. Hace una pausa. Vamos al tribunal como la parte perjudicada, con evidencia documentada de acoso coordinado. No como alguien defendiendo una herencia impugnada. Eso es exactamente lo que quiero. La autenticación de ADN tardará al menos una semana más. Ese proceso no se puede acelerar. Pero la denuncia penal y la medida cautelar sí pueden presentarse de forma independiente. Otra pausa. Si presento la medida cautelar esta semana, bloqueamos la capacidad de Garrett para avanzar con la disolución mientras se revisan las denuncias de acoso. Entonces hazlo esta semana. Necesito un día para cerrar el paquete documental. Tienes un día. Hago una pausa. Caroline, una cosa más. Pienso en Thomas Webb, sentado en el café, con las manos alrededor de la taza, sin haber dormido bien. El asociado que me contactó. Actuó de buena fe. Quiero que eso quede registrado en algún lugar. No como testimonio todavía, solo documentado. Silencio breve. Estás pensando en la carrera de un abogado joven. Estoy pensando en que las personas que hacen lo correcto, aun cuando les cuesta, merecen que eso conste. Hago una pausa. Es práctico, no sentimental. Los testigos que se sienten protegidos cooperan mejor. Caroline emite un sonido que podría ser una risa contenida. Lo anotaré. Cuelgo. Me quedo de pie frente a la ventana con mi café, caliente esta vez,
realmente caliente, y miro el jardín. El arce japonés atrapa la luz de la mañana. Los rosales necesitan atención. Tengo al menos 40 cosas en mi lista para esta semana que no tienen nada que ver con Reginald Beaumont Lowe, ni con su psiquiatra contratado, ni con las maniobras de su abogado. Pienso en Virginia. Una mujer que construyó una puerta oculta, y esperó 30 años. Una mujer que, sospecho, pasó su vida siendo subestimada por hombres en oficinas que confundían su silencio con pasividad. Sé algo de eso. La diferencia entre nosotras es que la lucha de Virginia terminó antes de poder completarla. La mía, recién comienza. Y pienso terminarla como corresponde. Caroline presenta la medida cautelar un jueves. Para el viernes por la tarde, Philip Garrett ya lo sabe. Sé que lo sabe porque Thomas Webb me envía un mensaje a las 4:47 de la tarde. Una sola línea. Entró. El señor Garrett no está contento. Manténgase atenta. Lo leo, registro la hora y lo añado al archivo. Luego respondo con 2 palabras. Gracias. Nada más. Thomas ya hizo lo que podía. El resto no es su carga. La medida cautelar hace exactamente lo que Caroline diseñó. Bloquea la petición de disolución de Garrett antes de que pudiera presentarla formalmente. Robert confirmó que estaba aproximadamente a una semana de hacerlo. La presentación también notifica formalmente al tribunal sobre el patrón documentado de acoso. La consulta no autorizada al banco, la solicitud médica fraudulenta usando una entidad ficticia, el contacto con el contador, el informe del Dr. Patel. 3 instituciones. 10 días. Un patrón coordinado, con precedentes documentados en 2 casos anteriores. La jueza asignada es la honorable Margaret Akefer. Caroline la conoce de reputación. Metódica. Directa. Y profundamente intolerante con abogados que le hacen perder el tiempo. Cuando Caroline me llama para actualizarme, hay algo en su voz que normalmente no permite. Satisfacción. El despacho de Garrett presentó respuesta esta mañana. Dice. Están calificando nuestra presentación como una táctica dilatoria de una reclamante sin legitimación verificada. Hace una pausa. Cuestionan el proceso de ADN y sugieren que toda la reclamación es especulativa. Otra pausa. El asistente de la jueza Akefer llamó a mi oficina hace 1 hora. Quiere el expediente completo. No un resumen. Todo. Asiento. Está leyendo el caso personalmente. Esa es mi interpretación. Los jueces que piden el expediente completo no lo hacen por escepticismo. Lo hacen porque quieren entender todo antes de decidir. Hago una pausa. Margaret Akefer se lo está tomando en serio. ¿Nuestro calendario? Audiencia de la medida cautelar en 12 días. Resultados de ADN en 8. Si la autenticación confirma lo esperado, llegamos a la audiencia con legitimación acreditada, acoso documentado y un patrón previo del despacho de Garrett que será difícil de ignorar. 12 días. He sido paciente durante 67 años sin saber para qué. 12 días no son nada. Los resultados del ADN llegan un martes, 8 días después, a las 9:14 de la mañana. Caroline llama antes de que termine de leer el correo. Dorothy. Lo estoy leyendo. Tómate tu tiempo. No lo necesito. El lenguaje es técnico, pero la conclusión es clara, como la buena ciencia siempre lo es. Probabilidad de relación biológica de primer grado entre la muestra analizada y la muestra de referencia superior al 99,97%. La muestra de referencia es la que Harold Finch había conservado en el sobre de Virginia durante 30 años. Un solo cabello. Sellado en un pequeño sobre de papel fino, con la misma previsión cuidadosa que definía todo lo que Virginia hacía. Virginia Beaumont Lowe era mi madre. Me quedo un momento con esa frase. No el hecho legal. El hecho humano. Una mujer que nunca conocí, cuyo rostro encontré en un archivo antiguo, que se sostenía con una postura que reconocí en el espejo, que construyó un mecanismo de 30 años basado en esperanza, impuestos pagados, cera sellada, y la palabra de un notario honesto. Era mi madre. No lloro. No es así como proceso las cosas. En su lugar, me levanto,
Camino hasta la ventana y me quedo ahí, mirando el arce japonés. La luz hace algo particular con las hojas esta mañana. La observo más de lo habitual. Luego vuelvo al escritorio. Preséntalo todo, le digo a Caroline. Resultados de ADN, expediente completo, informe de Robert, todos los registros institucionales. Hago una pausa. Quiero que la jueza Akefer tenga la imagen completa antes de la audiencia. Estará en su despacho antes de que termine el día. Responde. ¿Cómo estás? Enfocada, digo, y es verdad. Hablamos mañana. La audiencia es un miércoles por la mañana. La sala es más pequeña de lo que esperaba. Es una audiencia procesal, no un juicio. No hay jurado, no hay espectáculo, solo el estrado de la jueza, 2 mesas de abogados y ese silencio particular de los lugares donde ocurren cosas oficiales. Me siento junto a Caroline. Al otro lado, Philip Garrett organiza sus papeles con la calma estudiada de un hombre acostumbrado a aparentar control. Es mayor de lo que imaginaba, mediados de los 60, cabello plateado, un traje bien cortado, usado por alguien que lleva décadas vistiéndolo. Me mira una vez. Sostengo su mirada con cortesía, hasta que aparta la suya. Detrás de él está Ray en el Beaumont Law. Es la primera vez que lo veo en persona. Tal como sugerían las fotos, un hombre sosteniendo apariencias. Buen abrigo. Postura cuidada. Pero en el rostro, el costo de ese esfuerzo. Me mira evaluándome. Intenta decidir qué tipo de oponente soy. No le doy nada. La jueza Akefer entra a las 9 en punto. 60 años. Precisa. Cabello gris corto. Gafas apoyadas sobre la frente. Se sienta, abre el expediente y lo observa un momento antes de levantar la vista. He leído la presentación completa. No un resumen. La presentación completa. Pasa una página. Señora Mars, su clienta reclama derechos hereditarios como hija biológica de Virginia Beaumont Law, respaldado por una prueba de ADN y un documento custodial de 30 años en poder de un notario autorizado. ¿Es correcto? Es correcto, su señoría. Y además sostiene que la parte demandada, a través de su representación legal, llevó a cabo un patrón coordinado de contactos no autorizados con instituciones financieras y médicas, utilizando en un caso una entidad ficticia para falsear identidad profesional. Correcto. Caroline continúa. Tenemos documentación escrita de 3 instituciones independientes confirmando los contactos, fechas, naturaleza de las solicitudes e identidad de quienes las realizaron. La jueza gira hacia Garrett. Señor Garrett, su respuesta califica esta presentación como especulativa y prematura. Quiero que se refiera específicamente a los contactos documentados con el banco, la consulta médica del Dr. Anand Patel y la firma contable de Chu Financial Group. Garrett se pone de pie. Tiene la soltura de alguien que ha pasado 30 años en tribunales. Su señoría, las investigaciones preliminares en materia hereditaria suelen implicar. Señor Garrett. La voz de la jueza no sube. Simplemente lo detiene. Uno de esos contactos utilizó una entidad ficticia, Hargrove Psychiatric Associates, que no existe como registro legal en este estado. Hace una pausa. Las investigaciones preliminares no suelen implicar la falsificación de identidad profesional. Lo mira directamente. Explique eso. Un silencio apenas demasiado largo. Su señoría, estamos investigando el origen de esa comunicación dentro de nuestro propio entorno. Otra pausa. Creemos que pudo originarse en un consultor externo contratado para tareas de investigación. La jueza Akefer lo observa por encima de sus gafas. Luego baja la mirada al expediente. La demandante también ha presentado documentación que vincula al Dr. Nathaniel Cross, identificado como consultor contratado por su firma, con 2 procesos de tutela anteriores en los que su despacho actuó como representación legal y en los que el Dr. Cross prestó testimonio. Ambos procedimientos involucraban a personas mayores con patrimonios significativos. Pasa una página. También tengo ante mi documentación fotográfica del Dr. Cross reuniéndose con el demandado en su residencia privada antes de que existiera cualquier procedimiento legal formal. Levanta la vista. Señor Garrett, voy a ser clara con usted.
Lo que estoy leyendo aquí no es una disputa sucesoria. Hace una pausa. Es un patrón documentado. La sala queda en completo silencio. Su señoría, yo. No he terminado. Cierra el expediente con un sonido que no es fuerte, pero sí absolutamente definitivo. Se concede la medida cautelar. Otra pausa. La solicitud de disolución del Beaumont Land Trust, si y cuando sea presentada formalmente, quedará suspendida hasta que se complete la revisión de las alegaciones de conducta expuestas en este expediente. Pasa la mirada de nuevo por los documentos. Además, remito la documentación relacionada con Hargrove Psychiatric Associates y los antecedentes del Dr. Cross al Comité de Ética del Colegio de Abogados para revisión independiente. Hace una última pausa. Señora Mars, quiero un cronograma propuesto para la resolución completa de la herencia sobre mi escritorio en 10 días. Sí, su señoría. Se levanta la sesión. Se pone de pie. Todos nos ponemos de pie. La sala se reorganiza con la eficiencia práctica de un proceso que ha llegado a su conclusión. No miro a Garrett. No miro a Reginald. Miro a Caroline. Está escribiendo en su blog legal con la concentración precisa que utiliza cuando intenta no mostrar lo que siente. Pero en la presión ligeramente más firme de su trazo, puedo leerlo. Está satisfecha. Yo también. En el pasillo, mientras esperamos el ascensor, escucho la voz de Reginald detrás de mí. No se dirige a mí. A Garrett. Baja. Urgente. La voz de un hombre cuya confianza acaba de agrietarse. ¿Qué significa esto para los plazos? Aquí no, responde Garrett con brusquedad. Se abren las puertas del ascensor. Caroline y yo entramos. Antes de que se cierren, veo a Reginald Beaumont Low por última vez en el pasillo, con su abrigo impecable. Y por un momento pienso en Virginia. Una mujer que guardó un secreto durante 30 años, porque las personas a su alrededor eran exactamente este tipo de personas. Las que tratan las herencias como derechos adquiridos, y la vida de los demás como inconvenientes a gestionar. Ella construyó una puerta para mantenerlo fuera de sus manos. Yo la crucé. Las puertas del ascensor se cierran. Los 10 días posteriores a la audiencia son los más silenciosos de todo el proceso. Pero ese silencio no es paz. Es el silencio específico de cosas moviéndose bajo la superficie. El Comité de Ética revisando el expediente de Garrett, Caroline preparando el cronograma de adjudicación. La autenticación de ADN incorporándose formalmente al registro judicial. La maquinaria burocrática avanzando despacio, pero correctamente. Y eso es lo mejor que puede hacer. Uso esos 10 días bien. Leo las cartas de Virginia. Harold Finch las mencionó en nuestra segunda reunión, un encuentro posterior que pedí la semana siguiente a la audiencia, cuando la medida cautelar ya estaba asegurada y podía permitirme dedicar tiempo a algo que no fuera estrictamente estratégico. La sacó del mismo cajón cerrado. Un conjunto de 7 cartas, escritas a lo largo de 7 años, desde 1988 hasta 1995. Atadas con una cinta que alguna vez fue azul y ahora es casi gris. Virginia escribía como firmaba sus documentos legales. Con precisión. Con cuidado. Con esa caligrafía formal de una mujer educada en la idea de que la presentación es una forma de respeto. Pero debajo de esa formalidad, había otra cosa. Algo que tardé hasta la tercera carta en nombrar correctamente. Anhelo. No por una persona concreta. No por una vida específica. Sino por la versión de sí misma que podría haber existido si ciertas decisiones hubieran sido distintas, si ciertas personas hubieran sido diferentes. Escribía sobre el hombre que fue mi padre biológico. Brevemente. Sin amargura. Con una contención que dejaba claro que la amargura había existido, y había sido apartada deliberadamente. No era adecuado, según su familia. Ella acabó aceptándolo, bajo suficiente presión. El embarazo fue ocultado y resuelto como se resolvían estas cosas en 1958, en familias que consideraban las apariencias como una forma de moral. Nunca dejó de pensar en la hija que entregó a un abogado familiar, y envió a una vida que jamás vería. Imagino que eres capaz, escribió en la quinta carta,
fechada en 1992. No sé por qué lo creo. Tal vez porque yo lo soy, y aquello que haya pasado de mí a ti, lo que haya viajado a través de sangre y hueso hacia otra vida, espero que haya sido eso. La parte que perdura. Leo esa frase 3 veces. Luego doblo la carta y la sostengo un momento, sin leer nada más. Virginia Beaumont Lowe había acertado conmigo. Había acertado sin conocerme. Sin saber mi nombre. Sin ver mi rostro. Sin saber nada de la vida que construí. Dejó una puerta abierta, solo con la fuerza de esa convicción. Tampoco lloro en ese momento. Pero hago algo que casi nunca hago. Me siento en silencio, sin agenda, durante casi 1 hora, y dejo que todo esto tenga peso. Luego guardo las cartas. Y vuelvo al trabajo. Caroline presenta el cronograma a la jueza Akefer el 9º día. El 10º día, Philip Garrett solicita una reunión. No a través del tribunal. No a través de Caroline. Directamente conmigo. Una carta formal, entregada en mano por mensajero, solicitando una conversación preliminar entre las partes antes de la audiencia de adjudicación. El lenguaje es correcto. Profesional. El subtexto es claro. Quiere negociar. Leo la carta una vez, la dejo sobre la mesa y llamo a Caroline. Garrett quiere hablar. Lo sé. Recibí la misma carta. ¿Qué opinas? Ha comparecido voluntariamente ante el comité de ética 2 veces. Eso significa que sus asesores le están diciendo que coopere y parezca transparente. Hace una pausa. Aún no hay resolución formal, pero el caso está activo. Otra pausa. Mientras tanto, los acreedores de Reginald están observando todo esto. Si la adjudicación falla a tu favor, y con el ADN y el testimonio de Harold, casi seguro que lo hará, el Land Trust pasa a ti, y Reginald pierde toda su ventaja. Silencio breve. Lo sabe. Entonces Garrett está intentando construir una salida que no termine con su cliente enfrentando un fallo por fraude, ni él mismo enfrentando una sanción ética. Esa sería mi lectura. Pienso. No con prisa. Nunca con prisa. Le doy vueltas desde todos los ángulos antes de decidir. Programa la reunión. ¿Condiciones? En tu oficina. Ambas partes. Ambos equipos legales. Sin acuerdos previos. Sin marcos definidos. Hago una pausa. Quiero escucharlo proponer, sin haber aceptado nada. Dorothy. Quiero ajustar tus expectativas. No hace falta. Probablemente ofrecerá un acuerdo, una parte del valor del Land Trust, renuncia total a reclamaciones y confidencialidad. Sé lo que va a ofrecer. Hago una pausa. Quiero escucharlo decirlo. Fija la reunión para 2 días después. Garrett llega con Reginald y 2 abogados, el mismo y una mujer más joven que no reconozco, que toma nota sin intervenir. Caroline lleva a su asociado senior. Yo llego sola. Eso sorprende a Reginald. Esperaba, creo, a una mujer rodeada de apoyo, alguien que necesitara estructura para sentirse segura. Me siento. Sirvo agua de la jarra. Y espero. Garrett empieza con cortesías. Las dejo pasar sin responder. Esa fase se acorta considerablemente. Señora Sinclair, dice, adoptando el tono de un hombre razonable haciendo una oferta razonable, creemos que existe una oportunidad de resolver este asunto de manera eficiente y privada, beneficiando a todas las partes. Continúe, digo. Expone la propuesta. Tal como Caroline anticipó. Un acuerdo. Reginald reconoce el resultado del ADN y retira todas las impugnaciones previstas sobre la herencia del Beaumont Land Trust. A cambio, yo aceptaría un pago en lugar del valor total del Beaumont Land Trust. Menciona una cifra, y propone un acuerdo de liberación mutua de todas las reclamaciones, incluyendo las denuncias de acoso actualmente bajo revisión del Comité de Ética. La cifra que nombra es $2,1 millones. Frente a un activo valorado conservadoramente en 6,8 millones, y potencialmente por encima de 8 millones si se activan sus derechos. Dejo que el número permanezca en la sala unos segundos. Nadie habla. Señor Garrett, digo finalmente,
Quiero asegurarme de entender correctamente su propuesta. Hago una pausa. Me está pidiendo que acepte aproximadamente 30 centavos por dólar por un activo que puedo demostrar legalmente que me pertenece, a cambio de retirar documentación sobre conductas que su propio despacho ya ha tenido que explicar ante el Comité de Ética. Creemos que una resolución negociada. También, continúo, sin elevar la voz, me está pidiendo que proteja a su cliente de las consecuencias legales y financieras de un esquema que involucró una entidad ficticia, un psiquiatra con antecedentes de testimonios pagados, contactos no autorizados con 3 de mis asesores profesionales, y una historia familiar de 30 años tratando el patrimonio oculto de Virginia Beaumont Lowe como si les perteneciera. La expresión de Garrett no cambia. Pero algo detrás de ella sí. La abogada más joven ha dejado de escribir. Reginald mira sus manos. Señora Sinclair, dice Garrett con cuidado, nuestra posición es que un proceso prolongado no beneficia a nadie. A mí sí, respondo. De hecho, bastante. Entrelazo las manos sobre la mesa. He sido paciente, señor Garrett. Fui paciente cuando su despacho contactó a mi banco, fui paciente cuando una práctica psiquiátrica inexistente solicitó mis historiales médicos, fui paciente cuando su cliente envió a alguien a mi contador a preguntar por mis finanzas, mientras me describía como confundida. Lo miro directamente. Sigo siendo paciente. Pero la paciencia no es lo mismo que la flexibilidad. Silencio. ¿Qué haría falta? Pregunta Garrett. Ya no hay actuación en su voz. Transferencia completa del Beaumont Land Trust, digo. Sin condiciones. Sin impugnaciones. Como Virginia lo dispuso. Retiro formal por escrito de todas las objeciones previstas, presentado ante el tribunal. Y un reconocimiento escrito, no público, pero documentado, de que los contactos con mis asesores financieros y médicos fueron no autorizados y no se repetirán. Reginald levanta la cabeza. Eso es todo, dice. Es la primera vez que habla en la reunión. Su voz es más vieja de lo que esperaba. Está pidiendo todo, y no nos da nada. Lo miro directamente. Sin dureza. Pero sin dejar espacio. Señor Beaumont Lowe, lo que usted heredó en 1996 le fue otorgado mediante un proceso que excluyó aquello que Virginia decidió mantener separado. Hago una pausa. Ha vivido de esos activos durante 30 años. No le estoy pidiendo que devuelva lo que recibió. Otra pausa. Le estoy pidiendo que deje de intentar quedarse con lo que no le corresponde. Silencio. Virginia trabajó durante décadas para construir algo que sobreviviera a quienes la subestimaron. Lo logró. Lo sostengo con la mirada. Lo mínimo que puede hacer es reconocerlo. La sala queda en silencio durante un largo momento. Reginald me mira como las personas miran algo que comprenden demasiado tarde. No es culpa. No es arrepentimiento. Es algo más preciso. La expresión de alguien que, por primera vez, entiende completamente lo que intentó hacer. Garrett se inclina hacia él y le susurra algo que no alcanzo a oír. Reginald escucha. Luego mira la mesa. Necesitamos hasta mañana por la mañana, dice Garrett. Tienen hasta las 9. Respondo. Me pongo de pie. Abotono mi chaqueta. Tomo mi bolso. Buenas tardes, señores. Llaman a las 8:47 de la mañana. Aceptan. La firma formal se realiza 4 días después, en el tribunal de la jueza Akefer. Caroline insistió en supervisión judicial. La jueza aceptó. No es un proceso dramático. Documentos presentados, revisados, firmados. Harold Finch está presente como testigo. Caroline lo invitó. Llegó con su mejor traje, gafas pulidas y el cabello blanco cuidadosamente peinado. Firmo con mi pluma dorada. La misma que compré el día de mi primer acuerdo de 7 cifras. La que ha sido testigo silencioso de los momentos importantes. Cuando todo termina, Harold se queda a mi lado en el pasillo mientras Caroline habla con el secretario del tribunal. Se ve más pequeño junto a mí. Levemente encorvado. Con la quietud particular de alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo, y por fin ha podido soltarlo. Le habría alegrado mucho, dice. No estaría orgullosa.
Alegre. La palabra es más precisa. Más personal. ¿La conocía bien? Pregunto. Lo suficiente. Mira el suelo. Luego a mí. Era una mujer reservada. Pero solía decir. Hace una pausa. Que lo mejor que puedes hacer por alguien a quien amas es construirle algo que siga en pie cuando ya no estés. Miro hacia la ventana al final del pasillo. La luz de la mañana entra a través del vidrio antiguo. Cálida. Imperfecta. Lo construyó bien, digo. Harold sonríe. Usted también. Esa misma tarde conduzco hasta la propiedad. Sola. Es la primera vez que la veo en persona. Ya la había hecho tasar, documentar, fotografiar desde todos los ángulos por el equipo de Robert. La había revisado en planos y registros. Pero no había estado allí. Había estado esperando, sin decirlo en voz alta, el momento adecuado. El trayecto dura 40 minutos. La carretera se estrecha a medida que avanzo. Autopista. Camino rural. Finalmente, un sendero privado. Robles antiguos a ambos lados, sus copas cerrándose sobre mí, filtrando la luz de la tarde en tonos ámbar, inmóviles. La casa es de piedra. 3 plantas. Escalinata amplia. Ventanas altas que miran hacia hectáreas abiertas hasta una línea de árboles en la distancia. Una casa construida para durar, que ha demostrado su propósito simplemente sobreviviendo. Un cuidador la ha mantenido como parte del fideicomiso original. No está abandonada. Los jardines están crecidos, pero de una forma casi intencional. Como si la naturaleza hubiera estado, lentamente, proponiendo su propia versión del diseño. Aparco al final del camino. Salgo. El aire es distinto aquí. Más silencioso. No solo por la ausencia de tráfico. Por la presencia de algo. Espacio. Árboles antiguos. El silencio específico de la tierra que no ha sido apresurada. Me detengo al pie de la escalinata y miro la casa. 67 años. Una vida construida completamente con lo que tenía. Y tenía buenos materiales. Buenos padres, una mente clara, decisiones correctas tomadas con disciplina y paciencia y la negativa constante a aceptar límites impuestos. Construí 5 propiedades, construí una empresa, construí una reputación que, en su escala, también es una forma de legado. Y ahora esto. Una casa de piedra al final de un camino privado. Entregada por una mujer que confió en una puerta que nunca vio abrirse. Pienso en Virginia. Quizás caminando por este jardín. Quizás sentada en alguna de esas habitaciones, escribiendo cartas a una hija que nunca conocería. Describiendo una capacidad que reconocía en sí misma, y que esperaba hubiera viajado a través de sangre y hueso hacia otra vida. Espero que haya sido la parte que perdura. Subo los escalones. La puerta principal está abierta. Caroline lo organizó. La empujo. Entro. El vestíbulo es amplio. Suelo de piedra. Una escalera que se curva hacia el segundo piso. Muebles cubiertos con telas blancas. Formas extrañas y familiares a la vez. La luz de la tarde entra en rectángulos largos sobre el suelo. Huele a madera antigua, aire frío, y algo floral que no logro identificar. Me quedo allí un momento largo. Sin analizar. Sin planear. Solo estando. Como se está en un lugar que requiere ser entendido lentamente. Luego camino hasta la ventana al fondo del pasillo. Miro la tierra. 340 acres extendiéndose hasta la línea de árboles. Las sombras largas del sol cayendo sobre ellas. Mía. Legalmente. Completamente. Sin condiciones. La última frase de Virginia, escrita en impuestos pagados, cera roja, y la palabra de un hombre honesto. He firmado muchos documentos en mi vida. Acuerdos. Escrituras. Disoluciones. Cada uno, el punto final de una frase que escribí yo misma. Pero los documentos que firmé esta mañana en el tribunal de la jueza Akefer. Este es distinto. Este no es el final de una frase. Es el comienzo de una. Y por primera vez en mucho tiempo. No sé cómo termina.